Nico, Hola. querido, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Gustavo Capretti del programa Sí Juro. Muchos te conocen como corresponsal de guerra que fuiste en Malvinas. Sí, tuve ese honor, sí, pero no se agota en eso mi carrera periodística, ¿no? Muchas veces escucho que dicen que estoy centrado en Malvinas, pero a mí me apasionan muchos otros temas y he actuado en muchos otros rubros. Mirá vos, contanos un poquito cómo te naciste, cómo nace esa vocación periodística. Yo nací en Austria, pero de casualidad mis padres estaban de paso y me trajeron a la Argentina cuando yo tenía 5 meses. Crecí primero en la capital hasta los 5 años, después en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Ahí me crié, viví hasta los 21 años en que volví ya por las mías a Capital. Estudié en una escuela de Lavallol y después el secundario en el Colegio Nacional de Adrogué. Siempre tuve interés en escribir, escribía cuentitos, a veces escribía poesías para alguna chica que generalmente no me daba bolilla. Y después empecé a escribir en un pequeño periódico y cuando tenía 23 años publiqué mi primera nota en un diario importante, en el diario La Nación. Colaboré en los suplementos literarios de La Nación, de Clarín, y luego entré en una revista que en ese momento era bastante importante, se llamaba 7 Días, La revista competía 7 con la Días. revista Gente. Sí. Ahí estuve de redactor. Hasta que en el año 78 ingresé en la televisión, en el programa Video Show, que en ese momento conducía Andrés Percivale. Apareció la videocasetera, la llamaban en ese momento la máquina de mirar. Estaban viajando por todo el mundo los periodistas porque esto facilitaba mucho el trabajo y además estaba el dólar barato. Y buscaban un periodista con idiomas y yo había estudiado idiomas por insistencia de mi madre y fue mi pasaporte a la televisión. Sabes que nombraste 2 lugares que conozco, ya que yo he vivido en Montegrande, provincia de Buenos Aires, y nombraste Lavallol y Adrogué, que están ahí pegados. Claro, sí, yo soy del sur. El colegio mío, la escuela mía está sobre la avenida Antártida Argentina, la escuela número 4 Bieker, porque la patrocinaba la cervecera Bieker en aquella época. Claro. Y el Colegio Nacional de Adrogué, que es un colegio de mucho prestigio, mucho renombre. Me dicen ahora que está bastante abandonado en ese sentido, bueno, como muchas cosas en la Argentina. Exacto. Pero todos los que estudiábamos ahí estábamos muy orgullosos de ir a ese colegio, y de compañeros de estudio tuve, por ejemplo, al humorista Caloy. El creador de Clemente. Correcto, sí. Y me decías que, bueno, trabajaste en la revista 7 Días y después, bueno, ingresaste en la televisión. Sí, como te decía, por el tema de los idiomas, porque se viajaba mucho. Era una época rara, ¿no? De esas épocas que hay en Argentina, que de repente el dólar es barato en pesos. Entonces la producción te daba un fajo de $10.000 en efectivo, que te lo metías en el bolsillo del pantalón jean, y te mandaban por el mundo a buscar notas exóticas. Era una maravilla porque conocías lugares increíbles y entrevistabas a personas que los simples mortales jamás pueden llegar a contactar, y encima te pagaban un sueldo. Nada que ver como ahora, ¿viste? Ahora todo más complicado. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Lo que pasa es que a mí, te digo, en mi pasaporte fueron los idiomas. Mis padres, como tuvieron que exiliarse, que tenían la mentalidad del exiliado, que hay que estudiar idiomas porque no sabes en qué próximo país vas a tener que aterrizar. Claro. Y cuando empezó la posibilidad de poder viajar, por el dólar barato, etcétera, los periodistas muy buenos que tenían el programa Video Show, la mayoría, o casi todos, no hablaban idiomas. Entonces viajaban y podían hacer notas descriptivas para pararse frente a una iglesia y describirlas, pero no podían entrevistar a nadie. Entonces el hándicap mío era que yo podía entrevistar, y entonces les traía notas que les gustaban. Una vez estábamos en Austria buscando notas y
me enteré de que estaba filmando en un castillo un actor inglés muy famoso en esa época, Peter Sellers, Sí. que entre otras cosas interpretó La Pantera Rosa, La Fiesta Inolvidable, etcétera. Y conseguimos hacerle una nota sorteando los guardaespaldas, toda una historia, para llegar hasta él, y resultó ser fanático de Reutemann. No te Y puedo en creer. la entrevista me hablaba con un entusiasmo y un conocimiento de Reutemann increíble. O sea, traer una nota de ese tipo era realmente pegarla, ¿no? Del Lole Reutemann, santafesino también. ¿Cómo? El Lole Reutemann, santafesino. Sí, sí, por supuesto, sí. Mirá No, vos. y eso también me dio oportunidades únicas. Por ejemplo, Video Show me mandó para que yo cubriera la pelea entre Muhammad Ali y Leon Spinks. Las dos peleas, porque en una le ganó Leon Spinks y después Muhammad Ali pidió la revancha. Sí. Entonces, cuando yo llegué allí, estaba un famoso empresario de boxeo argentino, Tito Lecture, el dueño de Luna Park. De Luna Par. Y fui al lugar donde estaba entrenando Muhammad Ali, estaba Tito Lecture, a muchos periodistas argentinos, y le pregunto a Tito Lecture, le digo, ¿podré entrevistar a Muhammad Ali? Me dice, ¿y si hablas inglés? Digo, bueno, más bien que hable, si no, ¿cómo lo iba a entrevistar? Dice, es muy simple, acá hay 40 periodistas que no hablan una pepa de inglés, sin embargo escriben enormes, larguísimos reportajes sobre Muhammad Ali. ¿Y cómo es que cómo es que llegás a ser corresponsal de guerra en Malvinas? ¿Cómo es que te tocó ir ahí? Bueno, eso fue realmente una cuestión del destino, porque no tenía muchas chances de ser yo el elegido. Primero y principal, porque ni siquiera estaba en Canal 7, yo estaba en Canal 11. Me habían recontratado días antes, yo ni sospechaba lo que se venía y se ve que me recontrataron porque sabían que me gustaba ese tipo de cobertura. Pero además, imagínate que de 1000 periodistas, ponele que hubiera en la Argentina en ese momento, que me tocara a mí ser el único, era impredecible eso. Porque ¿qué pasaba? En abril entraban bandadas de periodistas a Malvinas en los vuelos que había, que traían soldados o que traían provisiones o lo que sea, pero se volvían en ese mismo vuelo, nadie se quería quedar. Claro. Y después ya cuando se cerró el bloqueo, quizás había periodistas que hubieran querido venir y no nos dejaron, no lo ignoro, pero un montón de periodistas que inclusive tenían carnet de corresponsal de guerra, porque existía un curso en ese momento y te daban un carnet de corresponsal de guerra de distintas armas, no se quisieron quedar, y yo no tenía ningún carnet, o sea que yo soy corresponsal de guerra, pero de facto, no de jure. Claro, como mirá vos, antes que me olvide, quiero leerte este mensaje. Dice: hola Gustavo, buenas noches, aquí desde Aria, Córdoba, escuchando a nuestro querido amigo Nicolás, al cual le enviamos un gran abrazo malvinero de José e Irma Urtiaga. Sí, yo fui invitado ahí a Arias y di una charla, pasé unos ratos muy agradables. Qué lindo, qué lindo. Me decías, bueno, que llegás a Malvinas y ya te quedás ahí hasta finalizar el conflicto. Hasta horas antes de la rendición, porque cuando el día 13 de junio supe que Menéndez había decidido la rendición, nosotros con mi camarógrafo no queríamos ni rendirnos, ni entregar el material, ni los equipos, y yo le pedí a Menéndez que me dejara subir con el buque hospital, al almirante Irizar, que estaba fondeado allí en Puerto Argentino, Sí. y como siempre Menéndez me negó el permiso. Todo lo que yo le pedía me decía que no, y nos resignamos a caer prisioneros con la mera, con mucha tristeza y depresión casi te diría, cuando a último momento vino un cabo oficial de la Fuerza Aérea y me dice: mira, acaba de entrar un Hércules que viene trayendo un avión, un cañón de refuerzo, un Sofma 155. El comandante no va a entregar el Hércules, va a tratar de emprender el vuelo de regreso. ¿Quieren subirse? Y yo conferencié con mi camarógrafo y decidimos que sí, que nos queríamos subir. Nos llevó este suboficial hasta el aeropuerto, que era un infierno. Ya estaban los ingleses tratando de pegarle a la pista, había patrulla de Harrier encima nuestro, las bengalas inglesas ya iluminaban el cielo. Dios mío. Y subimos allí en un vuelo que fue bastante peligroso, semi-suicida te diría yo, pero Dios quiso que saliéramos con vida.
Vos sabés que Nico, era con tal de salvar todo el material que tenían ustedes. Sí, eso era una cosa muy importante, pero además, honestamente, no queríamos caer prisioneros. O sea, la sola idea de ver a nuestros soldados con los cuales habíamos compartido tantos momentos, qué sé yo, levantar los brazos y rendirse, yo no quería ver esas imágenes de la rendición. La verdad que me dolía muchísimo imaginarme eso. Yo quería obviarlo, yo no quería ni verlo, ni entregar los equipos, no queríamos rendirnos. Claro. ¿Cómo es? Contame cuando llegaste a Malvinas, cómo fueron tus comienzos ahí en el conflicto. Antes del conflicto, porque sabemos que el conflicto arranca el 1 de mayo. Antes de las bombas, digamos. Exacto. Bueno, yo en abril entraba y salía de Malvinas porque no había la capacidad técnica, acordémonos que estamos en el año 82, sí, de hacer transmisiones en vivo desde Malvinas. Entonces yo salía, transmitía desde Comodoro Rivadavia, y después volví a entrar. Y estuvimos haciendo eso hasta el día 23 de abril, que decidí no salir más porque tenía miedo que se cerrara el bloqueo y quedarme atrapado en el continente y perdérmela, cosa que no quería por nada del mundo. Así que a partir de ahí ya nos quedamos permanentemente hasta horas antes de las rendiciones, que nos fuimos con el Hércules. Y así historias que te han marcado mucho, o sea, relatos de soldados, recuerdos, me imagino millones tendrá, pero uno en particular. Sí, no, hubo muchos, es difícil elegir uno, ¿no es cierto? Lo que más te duele es cuando cae en combate alguien con quien has llegado a trabar algún tipo de relación amistosa, que se forma muy rápido. La hermandad bajo el peligro no necesita mucho tiempo, se genera inmediatamente. Nada hermana como compartir un peligro. Si vos sabés que en cualquier momento te puede caer una bomba de 500 kilos en la cabeza, al tipo que tenés al lado, que no sabés ni cómo se llama, lo querés más que un hermano de sangre. Seguro. Entonces cuando uno conocía gente como Uquique, el piloto de Pucará, sí, el soldado Mosto, y después que murieran, realmente era lo más doloroso, lo más terrible de la guerra. Y lo más, digamos, edificante y gratificante era ver las historias de amor al prójimo, de la cual es muy pródiga la historia de Malvinas, cosa que se ignora, se oculta, ¿no? Enterarte, por ejemplo, de que hay un piloto que cada vez que hay una misión le dice al jefe: no mandes a fulano que está casado, mandame a mí que soy soltero, no mandes a sutano que tiene hijos, mandame a mí que no tengo. Que era un piloto de Pucará llamado Miguel Ángel Jiménez, el Sombra era su indicativo. El Sombra. Y así, en una de las oportunidades en que se ofreció de voluntario el día 28 de mayo, no volvió, por amor al prójimo. Ellos salieron con el chino Címbaro a atacar a los ingleses en Darwin, donde nuestras tropas terrestres estaban tratando de contenerlos. Derribaron 2 helicópteros scout ingleses y el chino Címbaro volvió y el Sombra Jiménez no volvió. Años después encontraron su avión, en el año 86, encontraron su avión estrellado en el Monte Azul. Vos sabés que había leído, si no me equivoco, Jiménez era de acá de Paraná. Sí. Sí, me acuerdo. Te leo mensajes, dice Gus. Primero, Marcos de La Plata dice: Gus, primero quiero mandarle un abrazo enorme, por favor, a Nicolás. Dice: preguntale si en el material que le fue censurado se acuerda si llegó a entrevistar al teniente Esteves del RI-25. Entrevistado no, algunos me han dicho que le llegué a sacar fotos, pero imagínate que en abril, para mí todos eran caras desconocidas, nadie se había destacado todavía. Claro. Y los primeros 7 rollos de fotos me los confiscó Inteligencia de Ejército y los hizo desaparecer hasta el día de hoy. Y no lo que pasó, lo más probable es que lo hayan destruido, porque hasta si lo hubieran vendido hubieran aflorado las fotos en algún lado y desaparecieron. Claro. Así que seguro que no lo entrevisté, pero me han dicho que le saqué fotos cuando anduve por Darwin, a él y a otros camaradas de él. Seguro. Imaginás si este rollo de fotos son como 350 fotos desaparecidas. Mirá vos. Qué material que sería hoy en día, ¿no?
Sí, sangro por la herida cada vez que lo recuerdo. Ni hablar, ni hablar. Gustavo, recordarle a Nicolás que también estuvo en Brickman, provincia de Córdoba, ciudad del veterano de guerra de Malvinas Carlos Manuel Argüello, Roque Raúl Weiss y Jorge Alberto Raca, todos del RI8, me dice aquí Dante. Exacto, y Raca en ese momento era intendente del pueblo. Mirá vos, Raquita. Fue una de las primeras charlas, creo que yo di. Yo había dado charlas apenas volví de Malvinas. Después, bueno, la mala onda que había con Malvinas hizo que ya no hubiera charlas, nadie quería escuchar nada de Malvinas. Y en una, digamos, segunda hora después del año 2006, 2007, que empecé a recorrer el país con charlas, uno de los primeros lugares a donde fui a ese poblado, y me lo recibieron muy bien. Y me acuerdo que me gustó mucho todo lo que me enteré de lo bien que ejercía la administración Raca, y le dije, bueno, vos tenés que hacer carrera política, te queremos de gobernador, un veterano de gobernador. Me dijo, no, de ninguna manera, yo cumplo acá y después quiero vivir una vida tranquila, no quiero seguir en la política. Qué grande. Vos sabés que, bueno, ahí Luliway nosotros estuvimos, es más, estuvo en los programas nuestros acá, y la verdad que unas personas, pero tan buenas, igual que Miguel Galoto ahí en Morteros, que nos ha recibido, pero mirá, de 10. Nico, es mi sueño, Gustavo, de que un veterano llegue al poder, un patriota. ¿Sabés qué nación tendríamos, Nico? ¿Qué nación? Pero sí, por eso es que apoyé y apoyo a Gómez Centurión, que es un tipo que peleó, que está condecorado por valor en combate, y que lo veo como única opción, porque en realidad las opciones que nos brindan cuando vamos a las urnas es Guatemala y Guatepeor. Claro, más de lo mismo. Necesitamos un patriota en el poder algún día. Exactamente. ¿Qué opinión tenés de Gómez Centurión? ¿Qué me puedes contar él como en Malvinas, de él? Bueno, Malvinas se destacó en el combate de Darwin, entre otras cosas, porque fue a rescatar a un camarada herido, internándose con 2 soldados detrás de las líneas enemigas, y lo trajo vivo y le salvó la vida al cabo Fernández. Eso te habla ya de una decisión de jugarse el propio pellejo en favor del otro, del prójimo. Y también tuvo una actuación muy interesante en la vida civil, cuando fue convocado primero para ser director de la Agencia de Control de la Ciudad de Buenos Aires, que la limpió de corruptos, y después cuando lo nombraron en la aduana, con serio peligro para su vida, enfrentó a los corruptos allí. Gómez Centurión es un hombre que está decidido a dar la vida por la patria, y necesitamos gente de ese calibre. Más allá de que también es un hombre preparado, tiene un doctorado en ciencias políticas, una licenciatura en estrategia, ha hecho una carrera en una gran corporación empresaria, o sea, no es solamente la experiencia de combate, que además es muy valiosa y que acá, por supuesto, se desmerece y no se tiene en cuenta, pero en el mundo civilizado la experiencia de combate equivale prácticamente a tener una licenciatura o una maestría. Vos fíjate que, por ejemplo, el general Schwarzkopf de la campaña esa Tormenta del Desierto contra Irak, el general norteamericano, cuando se retira, le ofrecen la presidencia de la Coca-Cola, y hay muchos ejemplos de esos, porque una persona que ha estado en combate tiene experiencia en organización, en motivación, en resiliencia, en toda una serie de cosas que son muy importantes también para el mundo empresario y político desde ya. ¿Cuántos presidentes norteamericanos han sido veteranos de guerra y han usado justamente su participación en conflictos bélicos como un ariete en su campaña electoral? Y acá es todo lo contrario. Acá el haber estado en la guerra probablemente sea más un estigma que lo que tiene que ser un mérito. Claro, mirá, bien clarito. Nos ahorraste un montón de preguntas. Dice, buenas noches Gustavo, bella entrevista, la de Nicolás, Laura de Rosario.
Jorge Palacios del RI25 nos está escuchando. Con Gómez Centurión se haría tanto, dice Marcos. Buenas noches, hermanos de Malvinas, dice Rolando René Vargas. Analía Beatriz Carini, saludo de los veteranos de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba. Néstor Gómez dice que una opinión de los soldados continentales y del soldado con mayor condecoración, pregunta Néstor Gómez, perteneciente al RI 6 ahí en Mercedes. Bueno, los dos son temas delicados, son temas hasta dolorosos. Los soldados continentales tienen todo el derecho a un reconocimiento. Lo que no tienen derecho es a ser considerados veteranos de guerra o combatientes porque no lo fueron. Exacto. Un reconocimiento me parece perfecto, pero no se pueden hacer los tantos. No es lo mismo haber estado en el continente que haber estado bajo fuego en las condiciones extremas en las islas. Y el otro tema es más doloroso todavía porque últimamente han salido en los últimos años todos los camaradas de ese soldado a decir que su historia no es real, que él fue uno más, no fue el Rambo que nos han vendido. Y esto, bueno, es doloroso cualquier desengaño, ¿no es cierto? Pero en este caso, cuando esto siga trascendiendo cada vez más, le va a causar mucho daño a la causa Malvinas, porque mucha gente se va a sentir tentada de decir, bueno, si nos mintieron con este caso, no nos mentirán con todos y van a pagar los héroes reales, ¿no? Claro. Esto es una gran culpa de los mandos del ejército que no se preocuparon en investigar como tenían que haber investigado y querían mostrar un soldado Rambo y agarraron el primero que se cruzó con un informe que hizo alguien que estaba, dicen los propios camaradas de él, emparentado. Claro. Y no lo investigaron y con una ligereza increíble lo convirtieron en esto que bueno, que le va a hacer mucho daño a la causa cuando se haga más público. Vos sabés que yo comparo esto con una gran bola de nieve. Empezó con un poquito y se le fue de las manos. Sí, con lo que colaboró él mismo, porque ya últimamente las cosas que cuentan como que se ha cebado, ¿no? Y cada vez es más Rambo y cada vez es menos creíble. Por ejemplo, esta versión de que también lo condecoró el ejército inglés, eso es mentira. Además es ilógico, ningún ejército condecora al enemigo. Así que bueno, es muy lamentable, pero bueno, lamentable como es, mira, mejor la verdad aunque duela. Exacto, exactamente, porque y es como decís vos, mucha gente después va a entrar a dudar de un montón de otros que realmente se jugaron en contra del enemigo, ¿no es cierto? Y actos de arrojo, claro, bueno. No había ninguna necesidad de inventar un héroe si los teníamos. Pero nadie se molestó en investigar. Seguro, con tantas historias que hay. Que mirá, yo, bueno, vos ni hablar, sabrás mejor que yo, tantos hechos de valentía, actos de arrojo, de salvar camaradas, de un montón de cosas. Hay innumerables cosas que han pasado sin tener que inventar algo que no existió. Sí, lamentablemente. Bueno, y no va a ser el único caso, ¿no es cierto? Porque bueno, hay una vieja frase que dice, en la guerra la primera baja es la verdad. O sea que Mira, vamos a tener otras excepciones también, probablemente. Hay que estar preparado por eso y no por eso... porque existieron casos así donde gente fue inflada inmerecidamente, no por eso dejar de lado a los verdaderos héroes, ¿no? Tal cual. Mirá, me llega un mensaje acá, bueno, dice Néstor, gracias Nicolás, muy claro como siempre. Miguel Nimitán dice, saludos desde Rosario, cuna de nuestra bandera, Nacho Nacho y el abuelo. Claro, Nacho es el chico que va a limpiar el monumento. Bueno, está mi hijo acá de fondo, se escucha. Nacho que va a limpiar el monumento ahí a los veteranos de Malvinas en frente del monumento a la bandera. Así que le mandamos un saludo grande para Nacho. Un gran abrazo para Nacho, para todos los que escriben y en especial para Nacho. Y tengo un saludo especial que quiero que se lo mandes, Nico, que es para Felipe Villegas, ahí en Saladillo, San Luis,
que con 8 años se está armando su museo de Malvinas. Qué bueno, muy bien por Villegas. Tenemos un héroe, Villegas, el sargento Villegas, y otro Villegas para que los hechos de heroísmo nunca sean olvidados después de que nosotros, los contemporáneos de la Guerra de Malvinas, no estemos más. Qué grande, qué grande. Vos sabés que, no, a mí me mata porque Felipe, con 8 años, el otro día le hice una nota así porque fue media rápida, pero es un dulce, vos sabés. Y aparte, bueno, como siempre digo, las enseñanzas de los padres tienen mucho que ver. Sí, vos sabés que en la Guerra de Malvinas, muchos chicos de 8 años la vivieron de forma muy intensa. A mí me han llegado testimonios de, ahora son hombres, que realmente te ponen la piel de gallina. Un muchacho me ha escrito ya hace unos años que él tenía 8 o 9 años como Nacho en la época de la Guerra de Malvinas. ¿Sabes lo que hacía? Se había cavado un pozo en el jardín de su casa y a la noche se metía en él para sentir lo mismo que sentían los soldados. Dios mío, mirá vos. Llegar a esto, ¿no? ¿Realmente? Es que las almas infantiles son muy puras y sí, detectan lo que es noble, y era una causa noble, era un pueblo avasallado peleando por recuperar lo propio. Los jóvenes, los más jóvenes, no están todavía contaminados por el cinismo, por el cálculo, por el interés, entonces detectan muy bien lo que es noble y elevado. Qué bárbaro. Buenas noches, Gustavo. Familia, hermanos veteranos de guerra, un abrazo enorme malvinero, dice Gerardo Báez, perteneciente al RI 25. Hay miles de historias heroicas de Malvinas, dice Marcos. Saludos a José Luis Alarcón, también perteneciente al RI 25, que bueno, está en esta transmisión. Y poeta, además. Y qué poeta, y qué poeta. Por Dios. La verdad que nos ha dado unos testimonios muy lindos, y bueno, y seguimos en contacto siempre, y por ahí leo mucho su poesía que sube a las redes sociales. La verdad que qué gran poeta. Hay mucha gente. Preguntale qué vivencia hecha por un soldado fue lo que más lo conmovió, me dice Marcos. Bueno, hay un hecho realmente emblemático, ¿no? Y un soldado emblemático. Se ha hablado tanto de los chicos de la guerra, ninguneando a los soldados, sí, indicando que solamente eran dignos de lástima. Sí. Y hay un mal llamado chico de la guerra, Oscar Ledesma, de la Carlota, Córdoba, que él abate nada menos que al jefe de los paracaidistas ingleses en un mano a mano, leal, frente a frente, tratando de defender a 2 soldados del Regimiento 12 que se habían quedado sin municiones. Y esto da ¿por qué digo que es un soldado emblemático? Por esto, porque da por tierra, de la manera más expresiva posible, con este mito del soldado pobrecito que no servía para nada. Y da por tierra también con otra falacia, y es que los soldados tenían poco entrenamiento y entonces funcionaban mal. Bueno, el soldado Oscar Ledesma tenía nada más que 2 meses de entrenamiento y sin embargo luchó como un león. ¿Por qué? Porque el soldado depende y es reflejo y espejo del jefe que tiene. Si el jefe es bueno, 2 meses bastan y sobra para entrenarlo. Y el jefe del soldado Oscar Ledesma era el legendario teniente Roberto Esteves del Regimiento 25, que había tomado a estos muchachos de 18 años y los había convertido en un verdadero puño de hierro. Entonces, esto ayuda a desbrozar esta mentira de que estaban mal preparados todos. En general, no se debe justamente generalizar, no hay peor mentira que la generalización, hubo de todo. Pero si uno se pone a pensar, no hace falta una licenciatura en física cuántica para el rol de soldado raso, el soldado conscripto, para sacar, por ejemplo, un obús de un cajón y llevarlo hasta el cañón donde lo va a disparar el suboficial. No hace falta tener un título universitario. Claro. Esta es una de las tantas ideas, fuerzas falaces con las cuales nos han bombardeado en este proceso de desmalvinización que padecemos.
Vos sabés que tuve la oportunidad de entrevistarlo también a Oscar Ledesma y la verdad que qué historia que tiene. Y es como decís vos. Otro poeta, además. Otro poeta, sí, todos los del R25 la mayoría son poetas, ¿viste? Vos sabés que es cierto eso, que siempre se vendió la imagen del soldado pobrecito, del que tenía miedo, del que pedía por su madre o su padre. Tal es así que, bueno, sin ir más lejos con la película esta que hicieron de Iluminados por el Fuego. Sí, pero una vez más, miremos quién hizo la película. El libro está escrito por un soldado cobarde, Edgardo Esteban, que entró en pánico, que le tuvieron lástima y vivió la guerra desde una cabina en Puerto Argentino, no la vivió en los pozos, no hacía las guardias. Y su cobardía quiso traspolarla a sus camaradas, ¿no? De hecho no se puede acercar a ninguno de ellos porque la liga. Claro. Y ese libro lo toma un jefe montonero, Miguel Bonazo, y escribe el guión de la película. Ustedes fíjense en los créditos, figura el autor del guión es Miguel Bonazo, jefe montonero. Obviamente no podemos esperar que un jefe montonero hable bien con imparcialidad, nada que tenga que ver con el ejército argentino, al cual él había combatido. Exactamente, no se podía esperar otra cosa. Y cómo es vos sabés que yo tengo un libro que vos escribiste, que como es A Sangre y Fuego, que atrás dice está el logo de la revista 7 días. Esa es la primera edición, sí. Como es ese vos sabés que siempre fue uno de los primeros libros que tuve de Malvinas. Admiro a Nicolás por siempre enaltece a los BGM, dice Néstor Gómez. Qué terrible historia nos contó la otra noche. Escuchando, saludos para vos y para Nicolás de Pablo Malvinero López. Mandan saludos acá. Alberto Martín Barrio, Oscar Galleguillo dice, mandó acá el nombre y qué más, no, nada más por ahora. Me decías, Nico, ¿cómo siguió tus días en Malvinas? O sea, haciendo la labor periodística, obviamente. Bueno, tenía en contra lo que tienen, supongo que todos los corresponsales de guerra. Uno trata de hacer su trabajo y tiene enfrente a gente que trata de impedir que haga su trabajo. Estaba la censura, me pusieron un capitán que ejercía de censor, que controlaba mis movimientos, que no me dejaba filmar determinadas cosas, que me hacía borrar otras. La verdad que era muy difícil conseguir material, yo necesitaba material todos los días, material bélico, porque en la guerra no podía contentarme con entrevistas. Claro. Y la solución que encontré, como ejército y marina no me dejaban circular mucho, encontré la solución en ir a la base aérea Malvinas, que era jurisdicción de Fuerza Aérea, nos dejaban movernos con bastante libertad, y tenía las imágenes de acción, porque ese aeropuerto fue bombardeado 3 y 4 veces por día. Entonces ahí pasamos mucho tiempo, muchas veces hemos ido ahí cuando no teníamos oportunidad de subirnos a un helicóptero o ir a algún otro sector del frente. Y ahí es donde realmente se vivía la primera línea. Caían, como decía, bombas de 500 kilos y milagrosamente jamás pudieron destruir el aeropuerto y la pista. Vos fíjate la diferencia. Los pilotos argentinos atacaban fragatas de 150 metros de eslora, o sea, de largo, y sí, movedizas, y le acertaban porque se ponían encima del puente jugándose la vida y tirándole la bomba desde arriba a metros de distancia. Los ingleses tenían que destruir una pista de 1500 metros, de 10 veces más larga e inmóvil, y no pudieron porque no tenían las agallas como para bajar como bajaban los pilotos. Claro, sabían que si bajaban demasiado corrían el riesgo de que nuestras antiaéreas los derribaran. Pero acá te da la pauta de cómo se jugaron los pilotos de uno y otro bando. Vos sabés que el padre Vicente, que estuvo en Malvinas, me había pasado la imagen de un mapa
de todos los bombazos que tuvo el aeropuerto alrededor. Y cómo cada vez más cerca, y se veían pero miles de puntos negros que eran los bombazos que tiraban desde los aviones y los cañoneos navales, obviamente. Sí, es un colador ese mapa. Ese mapa lo hizo un oficial de la Fuerza Aérea, Luis París. Y vos fíjate que Inglaterra, bueno, ya hablamos de que en la guerra lo primero que cae es la verdad. En Inglaterra se mintió, al igual que en Argentina, sobre cómo transcurría la guerra. Y entre otras cosas, de entrada se dijo que el 1 de mayo la pista había quedado inhabilitada. Sí. Y cuando termina el conflicto y llegan los periodistas británicos al aeropuerto y ven que la pista sigue operable, estaban muy enojados por la manera que les habían mentido. Yo, cuando estuve en Malvinas, le mandé una vez una tarjeta a una amiga que tenía en Londres y la recibió. Y después de la guerra recibí una respuesta de ella, porque obviamente esas cartas no llegaban a Malvinas, y también estaba indignada porque decía, acá nos decían, el gobierno inglés nos decía que ni un pájaro podría atravesar el bloqueo inglés, y vos me mandás una tarjeta desde Malvinas. ¿Qué? Dios mío. Tengo una pregunta acá, me dice que cuenta la historia de la chica que se enamoró de un soldado que cuando volvió lo hizo sin una pierna y se casaron. Bueno, esa es básicamente la historia, ¿no? Que nace de esas cartas que escribían los alumnos, los estudiantes, carta a un soldado, sin nombre, ¿no? Y esas cartas después los suboficiales las repartían al azar. Y muchos soldados contestaron, y a partir de ese intercambio epistolar, inclusive se han producido romances y casamientos, y más de uno. Y el caso que más me impresionó a mí es de un soldado mendocino que justamente le había mandado una carta a la chica le había contestado, y el soldado volvió sin una pierna, y sin embargo esta chica se casó igual con él. Qué bárbaro, qué historias, por Dios. Cuántas cosas, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, preguntas hasta ahora eran esas nomás. Contame cómo viviste después del 1 de mayo esos cañoneos, esos bombardeos, todo lo que se vino después. Bueno, de día eran los cañoneos de los bombardeos, mejor dicho, de los Harrier, y de noche era el cañoneo naval, o sea que teníamos función completa las 24 horas. ¿Ustedes dónde se encontraban? Perdona, ¿no? ¿Ustedes dónde se encontraban en esos momentos? Bueno, mira, nosotros, por ejemplo, estando en el aeropuerto, cuando había alerta roja, obviamente todos los soldados buscaban cubrirse, ¿no? Que es lo que corresponde. Y se metían en los pozos de zorro, pero si nosotros nos hubiéramos metido en los pozos de zorro, no veíamos nada. En el pozo de zorro no ves nada. Claro. Entonces, cuando todos se guarecían, nosotros al contrario salíamos para poder filmar. Claro. Tuve la suerte de tener un camarógrafo valiente, intrépido, que no le temblaba el pulso. Vos sabés que cuando empiezan a silbar los proyectiles, la reacción natural del ser humano es agacharse. Pero si él se agachaba, se arruinaba la toma. Entonces, nunca lo vi agacharse. Además, al llevar la cámara al hombro, si se ponía el casco le incomodaba, porque el casco chocaba con la cámara. Entonces él no usaba casco tampoco. Como él no usaba casco, tampoco usé casco yo. Tuve la suerte de tener realmente un tipo extraordinario de camarógrafo, el Triqui Lamela, que una vez estando bajo un bombardeo me dijo, ¿sabes qué? Estuve pensando, si acá hay 10.000 tipos defendiendo las islas, yo soy el 10.001. Qué increíble, qué increíble. ¿Cómo es? ¿Tenés contacto todavía con tu camarógrafo? No, lamentablemente ya hace bastantes años que murió de cáncer. Su amistad con el cigarrillo le jugó la mala pasada, ¿no? De que tenía un cáncer de pulmón. Mirá vos. ¿Cómo es Contame la historia del duvet, ¿puede ser? Que alguien te regaló un duvet, alguien muy especial, ¿no? Sí, no era un duvet en realidad, era una chaqueta de Royal Marine, no tenía esa protección que tiene el duvet, ¿no? Sí.
Lo que pasa es que yo llegué con una camperita comprada de apuro en Comodoro Rivadavia, y una de las primeras personas que entrevisté el día 4 de abril, llegamos el 3 a las islas con todo el grueso de los periodistas, y después el 4 llegamos a las islas solamente un periodista ya fallecido, Daniel Mendoza, y yo, y el teniente coronel Zenedín, al que entrevistamos, por empezar nos regaló una bandera inglesa a cada uno, banderas que él tenía ahí en el cuartel inglés en Buddy Brook, donde él que él lo había tomado. Sí. Y también esa campera de Royal Marine, que me vino como anillo al dedo, que usé durante todo el conflicto para bronca de los Kelpers, porque estaba usando un trofeo inglés. La verdad que si me odiaban por ser periodista, me odiaban el doble porque yo andaba con esa campera. Y aprovecho para contar la historia de las banderas, porque hubo malentendido con esto. La bandera que Zenedín le regaló a Daniel Mendoza apenas llegó, se la volvió a regalar al interventor, un capitán de navío que había en Canal 13. Yo me la guardé, la tuve durante más de 30 años conmigo, esperando que algún día hubiera un Museo Nacional de Malvinas como la gente, no la porquería que existe ahora en Buenos Aires. Sí. Inclusive una vez que me hicieron una entrevista, yo llevé la bandera, a nadie le llamó la atención, a nadie le interesó. Cuando Fantino empezó a hacer entrevistas con los veteranos de Malvinas, que eso fue realmente un boom y que atrajo mucho la atención sobre el tema Malvinas, fue realmente un factor malvinizador, hizo una serie muy importante de entrevistas. Yo quise motivar a Fantino para que siga haciéndolo, y se me ocurrió hacer un golpe de efecto, darle la bandera en custodia. Entonces una vez, después de que él me hubiera entrevistado, volví, así medio de sopetón, al canal, dije, tengo algo para darle a Fantino, me dejaron entrar, y está el video en YouTube, y se escucha, como yo le digo, que se la doy en custodia hasta que haya un museo de Malvinas que no sea utilizado políticamente. Lamentablemente, mientras yo le estaba dando eso y explicándoselo, los que hacen los graphs, las inscripciones debajo, ¿no?, que salen abajo, puso Casanseo le regala una bandera a Fantino, lejos estaba yo de regalarle la bandera. Pero como la gente muchas veces en vez de escuchar el video, lee nada más, entonces todo el mundo, hasta el día de hoy me sigue diciendo cómo le regalaste una bandera a Fantino. No se la regalé, se la di en custodia para motivar. Ahora, lamentablemente, o afortunadamente, van a saber que a él lo sobrepasó eso de la bandera. No sabía qué hacer con la bandera. Entonces, finalmente, yo se la quité y se la di a un museo privado, el Museo de Oliva, en Córdoba. ¡Oh, Oliva! Y bueno, tengo la seguridad de que no va a ser usado políticamente. No, ni hablar. Claro, porque no hay otro museo. Inclusive, cuando yo me enteré que Fantino no sabía qué hacer con la bandera, lo llamé y le dije, mirá, si vos no sabés qué hacer con la bandera, devolvémela, pero no se la des a nadie. Claro. Fantino me dijo, no, ¿sabés qué? Vamos a cumplir tu idea, vamos a hacer una comisión, vamos a crear un Museo Nacional de Malvinas. Bueno, después no hizo más nada, pero esa era la idea, que hubiera un museo apolítico, no el museo de la ESMA, que es una vergüenza, realmente, el antimuseo, antinacional, anti-Malvinas que existe en este momento. ¿Qué me puedes decir de Zenedín? Así, como persona. Mira, Zenedín era un buen oficial, tenía un carisma arrollador, o sea, vos te cruzabas con él y caías bajo su influjo, el influjo de su carisma. Me pasó a mí, le pasó a todo el mundo, pero era más bien un hombre de gestos, ¿no? Más que de acciones bélicas. De hecho, él nunca entró en combate, o sea que no sabemos cómo hubiera sido él en combate. Era un buen oficial, se preocupaba mucho por los soldados lo quieren mucho, pero no sabemos cómo hubiera sido en combate. De hecho, cuando advierten los jefes de las compañías de comando, bueno, estábamos advirtiendo todos de la pasividad de Menéndez, que no se pensaba jugar, como el turco era el hombre, el oficial más prestigioso en ese momento en Malvinas,
los jefes de las compañías de comando, Castañeto y Rico, le ofrecieron encabezar una defensa en serie. Y también él no quiso hacerlo, se negó. Así que, bueno, queda esa incógnita que no sabemos cómo hubiera sido en el combate. Mirá vos. Gracias, Nicolás, por el reconocimiento que siempre transmitís para los que estuvimos, incluyéndote en Malvinas, y por el excelente trabajo que cubriste como corresponsal en distintos objetivos, y que hoy en día compartís toda esta información a la gente. Excelente entrevista, dice Marta Ranzán. Un gran saludo a Nicolás, dice Juan Antonio Barroso. Qué grande, Juancito querido. Bueno, Juan Antonio Barroso es realmente el héroe del Monte Dos Hermanos. Esa es una de las grandes consecuencias de ese invento. Perdón, ¿no? De ese invento. ¿Cómo? Perdón. ¿Podés repetirlo para alguna gente que todavía no lo entiende, que Barroso es el verdadero héroe? Y sí, porque él es el que se quedó defendiendo a sus camaradas para posibilitarles la retirada. Él y no la persona que fue condecorada. Exactamente. Y eso es una deuda que tiene el pueblo argentino con Juan Antonio Barroso, que esperemos que se solucione todavía en vida de él. De eso sí, no hay ninguna duda. Lamentablemente es así. La historia es muy difícil escribirla porque hay muchos elementos contradictorios, y si encima hay desidia para investigar lo que realmente aconteció, pasa esto, que se condecora al que no se debe condecorar y se deja sin el reconocimiento al que lo merece. Tal cual, tal cual. Vos sabés que no sé cómo venimos de tiempo, no sé tu tiempo tampoco. Tampoco te quiero estirar tanto porque ya son las 11 de la noche, no sé qué horarios manejás. Pero te juro, te tendría hasta mañana yo, por mí. Tanto costó esta entrevista que por ahí te tendría hasta mañana a las 6, ¿viste? Pero... Sí, pero mañana amanezco divorciado, o sea, por eso. No, entonces no. Vamos a ir cerrando entonces, Nico. Te hago la pregunta esta. Siempre la hacemos a los veteranos. Bueno, vos como corresponsal de guerra, eso te quería preguntar. ¿A vos te consideran veterano de Malvinas por haber sido corresponsal de guerra? Mira, en el año 86, y subrayo, cuando no había ninguna pensión, ni visos de que hubiera ninguna pensión ni nada, por ley del Congreso Nacional, todos los civiles que estuvimos en Malvinas fuimos equiparados a los soldados combatientes y nos dieron un diploma, lo tengo, que dice justamente fulano de tal, excombatiente de Malvinas. Así que no soy yo el que me considero, ni siquiera el ejército el que me considera como veterano, sino que fue el Congreso Nacional en el año 1986 que nos equiparó. Y cerrando ya para que no te tengas que divorciar, ¿qué consejo le daría a los jóvenes argentinos? Primero y principal, que pongan todo en duda. Los argentinos somos muy crédulos. Para creer está la iglesia, ¿no? Hay que creer en Dios, la Virgen, los santos y parar de contar. Todo lo demás hay que someterlo a la duda. Cada vez que escuchan o leen algo de un político, de un periodista, inclusive lo que digo yo, pónganlo en duda. Apliquen el sentido común. ¿Será verdad esto que me dicen? Investiguen, contrasten, vayan a las fuentes. En el caso de Malvinas, hablen con los veteranos, con los que realmente estuvieron, con los que realmente pelearon. Y una actitud así de poner todo en duda y revisarlo, les va a ahorrar muchos desengaños en la vida. Nosotros los argentinos, que nos consideramos los más piolas del mundo, somos en realidad los mayores compradores de los mayores buzones, y después así nos va. Claro. Eso en primera instancia, ¿no es cierto? No comprar buzones, poner la cabeza, ¿no? Y el sentido común. Y lo otro, tener un fin en la vida que exceda a uno mismo. La felicidad no es trabajar para uno mismo, la felicidad es trabajar para el otro y sin esperar nada a cambio. Así, de raro como suena, si uno quiere experimentar la verdadera felicidad, tiene que servir
servir para algo que lo exceda a uno mismo, servir una causa, servir una familia, lo que sea, lo que encuentre que exceda a uno, y esa es la llave de la felicidad. Qué bueno, qué buenas palabras. Son 23:04. Definime qué es Malvinas para vos en este momento. Malvinas sigue siendo la única causa nacional en la cual están de acuerdo el 99% de los argentinos, y Malvinas es la llave para el renacimiento argentino, para el resurgimiento argentino, para la restauración argentina. Malvinas es el futuro si todavía vamos a seguir existiendo como nación, porque los valores de Malvinas solamente son los que pueden levantar a este país que está de rodillas. Si nosotros, los argentinos, copiáramos el amor al país que han tenido los combatientes que estaban dispuestos a dar la vida y que en muchos casos la dieron, sí, podemos cambiar este rumbo desastroso que tiene la Argentina, porque lo que falta es amor al país, el amor que tuvieron los combatientes. Tal cual. Inclusive hasta la corrupción bajaría, porque uno no le roba a lo que ama. Malvinas, los valores de Malvinas son la palanca de Arquímedes que puede dar vuelta la decadencia argentina, porque los héroes ponen la vara alta, y si se conocen sus hechos, se eleva también el pueblo. Los ejemplos de los héroes elevan al pueblo, y quizás por eso los políticos no quieren que se conozcan nuestros héroes, porque es mucho más fácil manipular, engañar, saquear a un pueblo que tiene como héroes a algún personaje del fútbol o de la farándula, y no a nuestros héroes reales. Qué bueno, la verdad que es muy bueno. Te leo los últimos mensajes y ya te libero. Saludos a Nicolás desde Rawson, Chubut, Daniel Lillo, Marcos, ahí en La Plata, dice, decirle que muchas gracias por todo, que es imposible por este medio demostrarle todo el cariño y respeto por él. Y que me disculpe por volverlo loco en Facebook y YouTube, gracias Nico, de verdad. Gregorio Segovia, allá en el Chaco, te dice un gran saludo a nuestro corresponsal de guerra de parte de Gregorio Segovia de Villa Ángela, Chaco, combatiente de Malvinas. Néstor Gómez, te puede gustar o no, pero Nicolás es franco y contesta todo con simpleza. Mi respeto al señor Nicolás Casanseu. Nico querido, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo y viva la patria. Viva la patria, muchas gracias, un enorme abrazo a todos y en particular a mis queridos hermanos veteranos. Hasta siempre. Hasta siempre, Nico. Chau.